Dice este versículo, estos versículos, que Pablo está contando su historia al gobernador. Está contando lo que le pasó, cómo se encontró con el Señor Jesús. Y la experiencia está tremenda porque que alguien diga, bueno, lo que yo estoy predicando, lo que yo estoy viviendo, la fe que vivo, lo que pasa es que de repente una luz se me apareció y una voz me empezó a hablar. Y eso es grande a ojos humanos, de tal manera que Festo, el que ya lo tenía ahí preso, le gritó a Pablo y le dijo: Pablo, estás loco tú. Las muchas letras te han vuelto loco. Como que una luz se te apareció a mediodía y una voz te empezó a hablar. Porque está grande la experiencia realmente. Pero Pablo estaba contando esa historia y dice el versículo 14 que después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta palabra, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y hoy quiero compartirte, que platiquemos un rato esto, acerca de no dar topes contra el aguijón. Coces contra el aguijón o coces son topes. Es como cuando un borrego, un chivo, se hace para atrás en carrera y topetea. Ahora, cuando topetea en algo liso, pues se lleva el golpe, ¿verdad? Y qué resistencia tienen los animales. Pero el Señor Jesús está diciendo: estás dando topes contra el aguijón, contra una espina, contra un fierro, contra picos, contra cosas que lastiman. Diga conmigo: cosas que lastiman. Cosas que lastiman. Y le dice, dura cosa. No es pregunta, fíjese que no es pregunta. Al menos en esta versión, no. La pregunta es: ¿por qué me persigues? Pero le está diciendo: mira, dura cosa. No, es difícil. ¿No te das cuenta, Pablo, que es difícil lo que estás haciendo? ¿No te das cuenta que es dura cosa dar topes contra el aguijón? Dar coces contra el aguijón. Eso, hermanos, es cuando uno está peleando una pelea perdida. Una pelea en la cual Dios no está peleando. No está peleando del lado nuestro, sino que está en contra o no aprueba eso. Yo he tenido un dicho del mundo: cuando las cosas trabajan bien y cuando las cosas me trabajan bien a mí, y cuando veo que a otros no les trabajan bien, digo, el dicho es verdadero: unos corretean la liebre y otros sin correr la alcanzan. Y qué bonito es alcanzar la liebre sin correr, sin esforzarse, sin que se le acabe el aire a uno, sin que uno se fatigue. Simplemente ya Dios te la puso ahí. Dios hizo que las cosas cayeran automáticamente delante de ti y que las cosas se te hagan fáciles en el evangelio, fáciles en la vida. Pero fíjese que Pablo, cuando veo esta frase, dura cosa te es dar topes contra el aguijón, obviamente es algo que Pablo ya venía experimentando desde antes. Obviamente Pablo estaba peleando una pelea perdida. Sin embargo, él seguía empecinado, él seguía en su idea, él seguía echándole ganas en un lugar donde se requería mucho esfuerzo. Pelear una pelea o hacer algo sin la aprobación de Dios, hermanos, es difícil. Es difícil, ¿por qué? Porque estoy tratando de alcanzar algo que Dios no me ha puesto en mi camino. Sin embargo, repito, cuando Dios pone algo en nuestro camino, nos es fácil. Yo creo en un Dios que bendice. Yo creo en un Dios que quiere lo mejor para nosotros y que Él sabe qué es lo mejor para nosotros, más de lo que nosotros sabemos. A veces nosotros creemos que algo es bueno para nosotros, sin embargo, Dios no nos los da. Pero a la postre, en el futuro, nos damos cuenta que realmente eso no nos hacía bien. Y que Dios estaba esperando para darnos algo mejor. Y entonces entendemos esa buena voluntad de Dios, lo que Dios hace con nosotros. Pero yo debo de buscar siempre el respaldo de Dios, la aprobación de Dios. Todos los seres humanos, mire, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en las religiones de la tierra. Las religiones de la tierra, de alguna u otra manera, todos están tratando de agradar a Dios. Todos.
religiones tradicionales, podemos nombrarlas, ¿no? Catolicismo, que es una religión tradicional. Pero también hay otras religiones como Testigos de Jehová, como mormones. Y sería mentira si no dijéramos que se están esforzando, que están tratando o están poniendo de sus fuerzas, están poniendo de sus recursos, están gastando su vida ahí. Sin embargo, cuando la persona se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios, obviamente se desanima, dice, ¿qué estaba haciendo? Me estaba desgastando yo mismo en algo que Dios no estaba aprobando. Por eso siempre debo de buscar la aprobación de Dios. En todo lo que yo hago debo de buscar la aprobación de Dios. Eso es lo mejor, eso es lo primero que yo debo de buscar. Y eso se llama guianza de Dios. Debo de buscar, Dios lo aprueba, Dios quiere que yo lo haga, Dios está conmigo en este asunto, porque cuando veo que Dios está conmigo en ese asunto, las cosas se van a hacer fáciles. Pero cuando no está Dios en el asunto, quizás al principio pueden trabajar bien, pero puede llegar un momento cuando yo me voy a dar cuenta que hay una tormenta en contra, como en la vida de Jonás. Jonás, Dios le dice, Jonás, ve a Nínive y lleva esta palabra a Nínive. Pero Jonás no quiere llevar la palabra a Nínive, y entonces agarra un sentido contrario y va para Tarsis. Cuando se embarca para Tarsis, él parece que las cosas le iban saliendo bien, toma el barco, pero después se desata una tormenta y esa tormenta empieza a pelear con la travesía que Jonás lleva. Y Jonás llega al punto, cuando yo cuando veo esa escritura y digo, ¿qué cabeza la de Jonás? ¿Qué corazón el de Jonás? Porque cuando Jonás se da cuenta y todos los marineros se dan cuenta que Jonás es la causa por la cual la barca casi se hunde. Y entonces Jonás dice, échenme al mar. Y yo digo, el ser humano es necio, el ser humano es empecinado. El ser humano, hay cosas que dicen, prefiero morir. Pensemos en algo que el ser humano, por ejemplo, no quiere perdonar. Y le dicen, tienes que perdonar. Y dice, no, primero me muero, mejor que me mate Dios, mejor que me mate Dios si quiere, pero no voy a perdonar. Fíjese cómo el ser humano puede tener tanta necedad. Y va en un camino contrario a Dios. Ahora, Pablo, obviamente, hermanos, Pablo ya había tenido, yo cuando miro esto, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Pablo, te has estado golpeando. Pablo, te has estado haciendo daño tú solo. Tú solo estás haciéndote daño, tú solo te estás hiriendo, tú solo estás golpeando donde te hieres a ti mismo. Y ¿no te parece que es dura cosa? ¿No te parece que es difícil eso? Pero Pablo, creo yo que ya Dios le había estado hablando, ya Pablo había quizás tenido, hermano, pensamientos acerca de ese camino que él estaba persiguiendo. Sin embargo, él estaba defendiendo, en su caso, el judaísmo, el fariseísmo, porque él declara, él dice, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Él está defendiendo eso. Ahora, el versículo 15 dice que entonces le dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le dice, pero levántate, ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Hay un llamado de Dios para Pablo. Diga conmigo, hay un llamado de Dios. Y qué bonito es tener un llamado de Dios. Y todos tenemos un llamado de Dios. No todos tenemos el mismo llamado. La Biblia dice que somos un cuerpo con diferentes miembros y cada miembro tiene su función. Y todos tenemos un llamado de Dios. Sin embargo, para que ese llamado se lleve a cabo, se necesita un cambio de dirección total, completamente. Es decir, que Pablo, de ser un perseguidor, ahora ser alguien que él va a ser perseguido. De ser alguien que quiere destruir a los cristianos, volverse a alguien que va a defender el cristianismo, que va a defender esa fe. Hermanos, Dios tiene un llamado para nosotros, para cada uno de nosotros. Pero muchas veces para ese llamado se necesita un cambio total de dirección. Creo que hay cosas que nosotros nos damos cuenta
¿Cuál es la voluntad de Dios? En muchas cosas, en nuestros matrimonios, en nuestros hijos, en nuestro servicio en la iglesia, en todas las cosas, nosotros como que tenemos destellos o luzazos de cuál es la voluntad de Dios. Nos damos cuenta qué es lo que Dios quiere. Sin embargo, a veces seguimos. El ser humano puede seguir en contra de la voluntad de Dios. ¿Y qué va a pasar con el ser humano que va en contra de la voluntad de Dios? Hacerse daño. Y hasta Dios mismo un día llegar y decir, oye, ¿no es duro eso? ¿No te parece que es duro? ¿No te parece que has corrido y corrido y corrido y corrido y por más que te esfuerzas no alcanzas? Pensemos que en alguien que está enfermo. Pensemos de esta manera. Sé que sí hay, pero sé que no siempre es así. Pensemos que alguien está enfermo porque necesita, para poder sanar, necesita arreglar alguna situación. Alguna relación con papá, con mamá, con hermanos, con ministros. Y sabe que esa es la solución. Sin embargo, sigue. Vamos a pensar de esta manera, sigue con doctores. Y con doctores. Y con doctores. Y de repente mejora. Y de repente vuelve a caer. Y de repente vuelve a mejorar un poquito. Y de repente vuelve a caer otra vez. Pero dentro de su corazón, sabe cuál es la realidad. Sabe cuál es el problema. Sabe que hay una situación que debe de arreglar. Ya sea con papá, ya sea con mamá, ya sea con un hermano, ya sea con algún ministro. Porque creo que cuando uno, por ejemplo, habla mal de los ministros y de los siervos de Dios, y no solamente los siervos de Dios, tiene que ver con papá, mamá y todas nuestras relaciones como cristianos. Pero pongamos este ejemplo, cuando se habla mal de un ministro y hasta se le desea el mal en el corazón. Y peor si a ese ministro yo le debo algo, porque Dios me ha bendecido por medio de ese ministerio. En algún momento de mi vida me bendijo por ese ministerio. Y yo deseo lo malo. Y de repente ese desear lo malo le abre puerta al diablo. Le abre puerta a mi salud física, a mi salud espiritual. Y entonces yo quiero arreglar ese problema de otra manera, sin tener que humillarme, sin tener que ir con alguien y decirle, quiero que me perdone porque mire, estoy enfermo desde hace tanto tiempo y yo sé que la situación es por esto. Y si no sé que es por esto, vengo por en caso de que sea por esto. Por en caso. Y entonces uno cuando arregla sus situaciones, obviamente uno está delante de Dios está uno para recibir sanidad, para ser restaurado, para decirle, Señor, aquí estoy, mira, ya arreglé ese problema que yo me lo acarrié. Pero repito, el ser humano muchas veces trata de arreglar las cosas a su manera, evitando muchas veces lo que sabe que esa es la solución. Ahora Pablo tenía que dar un cambio de dirección total. Hay un llamado para Pablo. Versículo 17 dice, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que sí va a haber oposición, pero hay una diferencia. Diga conmigo, sí hay oposición. Porque yo sería mentiroso si te dijera que ven al evangelio y ya no vas a tener ningún problema. Vas a estar sano, vas a estar próspero, no vas a tener ningún problema. No, yo sería mentiroso. Sí va a haber oposición, pero hay una gran diferencia, hermano. Esa diferencia es vasta. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa es de que Dios esté conmigo y otra cosa es que Dios esté contra mí. De plano Dios está conmigo, de por sí Dios está conmigo, porque si no, no me hubiera salvado. Él envió a Cristo Jesús a morir por nosotros. Él está con nosotros, amén. Él está con nosotros. Pero en el camino puede ser que la mano de Dios se detenga a mi vida porque yo quizás agarré un camino equivocado. Un camino fuera de la voluntad de Dios. Hace poco oí un testimonio de un ministro que murió. Un ministro, un pastor. Pero ese pastor 3 años antes, Dios le mandó una palabra por un profeta. Y le dijo, dice Dios que te vas a morir. Si no te juzgas en 3 cosas, dijo. Si no te juzgas en tu amor con los otros ministros. Si no te juzgas en tu alimentación. Y si no te juzgas
en la avaricia. Te vas a morir. 3 años exactos y murió. Pero fíjese que Dios le mandó el aviso. Le dijo, necesitas arreglar esas 3 cosas. Y entonces, puede ser que en un momento yo agarre un camino equivocado. Un camino en el cual voy en mi camino, pero el asunto es que me voy haciendo daño yo solo. Que yo solo estoy dando topes contra el aguijón, cosas contra el aguijón. Y el Señor Jesús le dice, no es dura cosa. Ahora, dice que hay un ministerio, pero tiene que cambiar de dirección. También le dice que sí va a haber oposición. Por eso el versículo 17 dice, librándote del pueblo judío y de los gentiles, librándote, porque sí va a haber oposición, a los cuales yo te envío. Pero la diferencia es de que Él estará con él. Mire, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién nos puede detener? ¿Quién nos puede robar salud? ¿Quién nos puede robar gozo? ¿Quién nos puede robar vida, la vida del Espíritu dentro de nosotros? ¿Quién puede quitarnos si Dios está con nosotros? La vida de Dios está con nosotros. Pero cuando algo se detiene y siento que voy solo peleando, debo de venir a Dios y decirle, Señor, dime qué quieres que arregle, Señor. Porque yo sé que tu poder es infinito, tu poder es para nosotros. El poder de Dios es para su pueblo, hermano. Es para nosotros, nos salvó y el propósito de Dios es llevarnos a la patria celestial. El propósito de Dios es llevarnos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Sí hay oposición, pero Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, Dios está contigo. Habrá oposición. Se puede levantar el mundo, se puede levantar el diablo, hermano. Se puede levantar hasta tu misma carne, pero Dios está contigo. Dios está contigo. Y cuando Dios está contigo, fíjese que no es ni tan difícil, por ejemplo, orar. ¿Por qué? Porque Dios te dice, vamos a orar. Y te pones a orar. Y te cae la presencia de Dios. Y es fácil. Pero cuando por alguna cosa yo detuve mi comunión con Dios, trato de orar y me quedo en trato. Trato de buscar a Dios y siento como que no se deja encontrar. Dios se deja encontrar, solamente que a veces hay situaciones que hay que medir y hay que arreglar y decirle, Señor, yo quiero tener una comunión contigo, una comunión limpia contigo, pero debo de ver si no estoy yendo en contra como Pablo. Versículo 19, versículo 18 le dice que ahora tiene una comisión de trabajo. Diga conmigo, una comisión. Un trabajo de Dios. Todos queremos un trabajo de Dios. Pero dice el versículo 18, para que abra sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ahora tendría una comisión, un trabajo de Dios. No un trabajo que cree que es de Dios. Ahí está la diferencia. ¿Qué estaba haciendo Pablo primero? Cuando estaba persiguiendo a los cristianos. Él estaba haciendo un trabajo que él creía que era de Dios. Hay una gran diferencia en tener un trabajo que creo que es de Dios y tener un trabajo que es de Dios. Y Dios ahora le da, o el Señor Jesús le da ahora una comisión, un trabajo en el cual Él estaría con él y Él lucharía con él. Mira, hermano, nosotros realmente en nuestras fuerzas no podemos vencer. Podemos vencer con Cristo de la mano nuestra. Y Él está con nosotros. Y hemos sido llamados para vencer, para caminar en victoria. Pero eso es lo que tengo que asegurarme cada día. Fíjese que, hermano, cuando yo voy a pelear con el enemigo, no necesito mirar al enemigo. Necesito mirar al Dios que tengo. Porque cuando David va a pelear con Goliat, fíjese que Saúl y todo Israel están mirando a Goliat. Están mirando que es grande. Están mirando que es un guerrero desde su juventud. Están mirando, hermano, que es difícil vencerlo. Pero David no miró a Goliat. David miró hacia Dios. Y dijo, estos escuadrones son escuadrones del Dios viviente, los escuadrones de Israel. Y ese incircunciso lo vamos a destruir, lo voy a matar como al león, como al oso. ¿Por qué? Porque él estaba mirando a Dios. Cuando yo tengo un problema, yo no debo de mirar el problema. Yo no debo de mirar al enemigo. El enemigo va a querer mostrarse grande. Yo al que debo de mirar es hacia Dios.
Y lo miro y está conmigo. Y hermano, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti? Pero si se ha roto la relación con Dios por alguna razón, hermano, mejor dejo al enemigo por la paz y vengo delante de Dios. Y me arreglo con Dios. Y le digo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y tal vez me diga, mira, vas en sentido contrario. Yo he tratado de enderezarte. Yo he tratado de que endereces. Yo te he hablado. Te he hablado porque una virtud tan grande y tan preciosa de Dios es que Dios nos habla. Mira, hermano, yo no sé, tal vez me equivoque, tal vez me equivoque, no lo sé todo en la vida. Pero yo considero, con la experiencia que he tenido en el camino del Evangelio, que nadie tiene un problema sin que Dios se lo advierta primero. Se lo advierte por algo o por alguien. Se lo advierte. Le dice, mira, vas mal. Mira, eso te va a traer un problema. Mira, esa amistad no te conviene. Y a veces uno sigue. Y cuando esa amistad nos traiciona y nos metemos en un problema por esa amistad, Dios dice, yo te advertí. Y traté de que no siguieras ahí. Traté de que no te metieras en ese problema. Porque Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Por eso yo considero, perdónenme que si estoy equivocado, pero considero que todos los que tenemos un problema, sabemos por qué. A veces una persona viene con un problema bien grande y uno dice, Señor, pero ¿por qué le pasa esto al hermano? ¿Por qué le pasa esto a la hermana? Señor, y la realidad es que ellos sí saben. Esa es la realidad, que ellos sí saben. Pero uno se está preguntando, ¿por qué, Señor? ¿Acaso no miras a tu hijo, a tu hija, Señor? Que le echan ganas, que buscan de ti, Señor, que te sirven, Señor. Pero la realidad es que yo desconozco, pero ellos sí saben. Ellos sí saben de dónde viene el problema. Y puede ser una cosita ahí en el corazón. Puede ser un resentimiento, puede ser un orgullo, puede ser algo, hermano, que en lo cual uno se ha empecinado. No sé si me entienden la palabra, empecinado. Y hasta que uno arregle eso, hasta entonces las cosas se van a arreglar. Cuando uno arregla. Por eso tan importante la guianza de Dios. Tan importante. Mira, hermano, este evangelio en tu vida y en mi vida tiene que ser personal. No puede ser de grupo. ¿Qué vas a hacer cuando falta el grupo? Tiene que ser personal. Tiene que ser un evangelio personal. De que Dios te habla a ti. Yo cuando predico la palabra aquí, repito, yo no puedo agarrar la palabra y meterla dentro de tu corazón. Si no lo hace el Espíritu Santo, estamos perdidos, hermano. Si no lo hace el Espíritu Santo hablando de tu corazón, ¿qué puedo hacer yo? Aún yo puedo predicar una palabra y decir, esta palabra estaría buena para el hermano, para la hermana que han tenido estos problemas, pero hermano, tal vez no son para ellos. Dios sabe para quién son. Por eso cuando hay una palabra, si no es para ti, no te la eches encima. No digas, oh, lo dijeron por mí. No. Al que Dios le habla, Dios le habla. Y el que va en contra, repito, el que va en sentido contrario en su caminar, hermano, la persona lo sabe. Pero hay que reaccionar. Ahora, un trabajo, una comisión de Dios. Dice el versículo 19. ¿Estamos ahí? Versículo 19 dice, por consiguiente, oh rey Agripa, no fui desobediente. Esta versión dice, no fui desobediente a la visión celestial. Otras versiones dicen, no fui rebelde. Diga conmigo, rebeldía. Oh, Pablo entendió. Fue la manera de que Pablo empezara en su ministerio. Fue la manera. Cuando Pablo entendió y dice, no fui desobediente, no fui rebelde. Cambié de camino. Mira, hermano, muchas veces hay que cambiar de camino. Hay que cambiar, no de camino de la fe, por supuesto, la fe en nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el camino como llevamos el evangelio, como llevamos la fe. Muchas veces hay que cambiar conceptos dentro de nuestra mente. Y a veces hay que sacar el pensamiento de que soy el consentido de Dios. Porque cuando pensamos que soy el consentido de Dios, quiere decir que Él a mí me va a tolerar todo. Y no es cierto. No es cierto. No me va a tolerar todo. Hay equivocaciones
graves. Por ejemplo, hay un siervo de Dios que se ha empeñado en decir que Dios no corrige. Y los últimos años le ha ido como en feria. Y no sé si ya cambió de opinión. Porque fíjese que Hebreos 12 dice: hijo mío, no tengas en poco la corrección del Señor. Porque Dios al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijos. Eso dice Hebreos 12. Ahora, este ministro se empeña o se empeñó en que Dios no corrige. Solamente puras bendiciones, nada de corrección. Pero después de tanta corrección, creo yo, no sé, pues. A veces me pregunto yo, ¿ya reaccionaría o seguirá diciendo que Dios no corrige? No, es una pregunta, ¿no? Que me hago yo solo. Pero hay que cambiar de dirección muchas veces, algunas veces. Y aquí Pablo dice: por consiguiente, oh rey Agripa, yo no fui desobediente, no fui rebelde. Es rebeldía. Mire, cuando hablamos de rebeldía, vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 15. Perdone que le cuente historias yo, pero historias que escucho. Yo escucho muchas historias. Escuché a un hombre de Dios también, que le preguntó al Señor, le dijo: Señor, esta persona tiene no sé cuántos, más de 50 años creo yo, en el Evangelio. Y la otra persona no tanto. Pero a aquella persona Dios le dio un ministerio y a esta no se la dio. Y esta persona se miraba una buena persona. Se miraba que le echaba ganas. Se miraba que buscaba a Dios. Se miraba que todo estaba bien. Y por eso le dijo: Señor, ¿por qué le das a él y por qué no le das a ella? Así dijo: ¿por qué no le das a ella? Y dijo: porque ella tiene 40 años en rebeldía conmigo. No quiere hacer mi voluntad. Pero eso solamente la persona lo sabe. Y solamente que hay una palabra de revelación. Porque yo no puedo calificar, y es otro error que podemos cometer: calificar exteriormente. Calificar. ¿Cómo voy a calificar yo? Yo no conozco el corazón, a menos de que haya una palabra de conocimiento de parte de Dios. Eso es otra cosa. Pero se imagina preguntándole: Señor, ¿por qué a él le das un ministerio y a ella no le das? Y se ve que ella es muchísimo mejor que él en el Evangelio. Y dijo: porque ella tiene 40 años en rebeldía conmigo y no quiere hacer mi voluntad. Y son cosas pequeñas en las cuales podemos tener rebeldía. Por eso yo recomiendo, y es la palabra esta noche, es: hermano, cuando veas que te estás haciendo daño tú solo, haz un alto, párate y di: no me estoy haciendo daño yo solo. En mi necedad no me estoy dañando a mí mismo. 1 Samuel 15:20 dice: Saúl dijo a Samuel: yo obedecí la voz del Señor, fui en la misión en la cual el Señor me envió. He traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido por completo a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y bueyes, lo mejor de las cosas dedicadas al anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Mira lo que dice: obedecer es mejor que un sacrificio. A veces queremos arreglar las cosas con sacrificios. ¿Se imagina que yo quiero que Dios me cumpla mi capricho por medio de una ofrenda? Señor, si quieres, no te doy el diezmo, te doy la mitad, de una vez el 50%, pero cúmpleme lo que yo quiero. Y hermano, la Biblia dice que la obediencia es mejor que un sacrificio. Dice versículo 22: se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Versículo 23: porque la rebelión es como pecado de adivinación, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Y le dicen a Saúl: por cuanto has desechado la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Ahí está la rebeldía y la desobediencia de Saúl. Mire, a ojos humanos se miraba que Saúl había hecho lo bueno. ¿Por qué? Porque había ido en la comisión que lo habían enviado,
Y en esa comisión que lo habían enviado, él agarró de lo mejor del botín. Vacas o ovejas, bueyes. Hermano, agarró lo mejor, dice, para sacrificarle a Dios. Pero Dios le dijo, extermina todo. Y entonces Samuel le dice, mira, la obediencia es mejor que el sacrificio. Es bueno sacrificar. Es bueno presentarle un gran sacrificio a Dios, pero la obediencia es mejor. Es mejor decirle, Señor, ¿qué quieres que haga, Señor? Y el camino que Dios nos da siempre es de bendición. Mira, hermanos, el camino que Dios nos da siempre es para salud física, para salud espiritual, para prosperidad en todas las áreas de nuestras vidas. Es el lugar donde Dios te quiere. Es el lugar donde Dios quiere que le busques. Mire, a veces los siervos de Dios, a veces quizás debe pensar, un siervo de Dios puede decir, Russellville, Alabama está muy chiquito. Yo mejor me voy a una ciudad grande a abrir una obra. El problema es que en Russellville sí le funciona el asunto y en una ciudad grande no. ¿Por qué? Bueno, se lo puede preguntar a Dios, Señor, ¿por qué aquí no me usas? Y Dios dice, porque tu lugar no es aquí, tu lugar es allá. Y entonces yo quiero salud, yo quiero vida, yo quiero prosperidad, yo quiero descanso. Porque a veces pensamos que la victoria es el mucho trabajo. La victoria no es el mucho trabajo, hermano. Al contrario, hablando secularmente, ojalá no tengas que trabajar 80 horas por semana, hermano. Si crees que trabajar doble turno, esa es la prosperidad, hermano, esa no es la prosperidad. La prosperidad es buscar a Dios y trabajar, porque la Biblia dice que hay que trabajar. Y hay que honrar a Dios, hay que decirle, Señor, aquí está mi trabajo, porque tú bendecirás la obra de mis manos, pero no poner la confianza en la obra de mis manos. Y decirle, Señor, sé tú bendiciendo. Hermano, Dios tiene salud, vida, prosperidad, pero está cuando hacemos su voluntad. Cuando le decimos, Señor, dime qué quieres que haga, y Él te va a decir lo que quiere que tú hagas. Y ahí vas a mirar la vida. Ahí. Tal vez a ojos humanos no va a ser algo grande, pero ahí vas a mirar la vida. Y eso tiene que ver con lo grande para lo chico, como lo chico para lo grande. Te lo voy a explicar. ¿Cuántas veces yo le he dicho, Señor, si quieres yo limpio los baños, Señor? Pon a otro de pastor, Señor. Si quieres yo barro. Yo lavo los baños, los voy a lavar bien, Señor. Ese que sea mi trabajo. Pero fíjese que también sería rebeldía. Si Dios dice, o vas a hacer lo que tú quieras, o vas a hacer lo que yo quiera. Por eso le decía que es de lo grande a lo chico, o de lo chico a lo grande. El que está enfrente puede ser que no quiera estar enfrente, y el que no está enfrente tal vez quiera estar enfrente. Y el asunto es de que tenemos que buscar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad del Señor para nuestras vidas? Ahora mire, vaya conmigo a Hechos, porque en Hechos capítulo 15 encontramos un hombre llamado Bernabé. Mire, primero hay que leerlo, cómo era Bernabé. Hechos capítulo 11, versículo 22. Hechos capítulo 11, versículo 22. Dice, la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Dice el versículo 24 que Bernabé era un hombre bueno. Amén. Hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu Santo y un hombre lleno de fe. Es un hombre de Dios, un hombre bueno. Pero si va conmigo al capítulo 15, ese hombre bueno, ese hombre lleno del Espíritu Santo y ese hombre lleno de fe, dice el capítulo 15, versículo 36, que después de algunos días Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Dice el versículo 37, Bernabé quería llevar también con ellos a Juan llamado Marcos, pero el versículo 38 no dice que Pablo quería, dice que Pablo consideraba, o a Pablo no le parecía bien, que es diferente. Una cosa es querer, otra cosa es considerar. Dice,
Pero Pablo consideraba que no debían llevar a consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Versículo 39, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Ahí miramos a Bernabé. Ahora, quizás no me anime mucho a declararlo, pero sí a preguntarlo. ¿Sería un capricho de Bernabé? El hombre bueno, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, de repente se encaprichó. Él quería llevar a Marcos, era su primo. Él quería, sin embargo, Pablo calificó. Él no siguió por yo quiero, sino por yo califico. Estoy analizando la situación. Y dice que Pablo consideró que no debían llevar. ¿Por qué? No querían llevar a Juan Marcos. Bueno, porque no era nada seguro. Diga conmigo, no era nada seguro. Por eso hay que saber, miren, todos ustedes, hermanos amados, que trabajan en la obra de Dios, que cuidan niños, que son ujieres, que todo. Se necesita saber si se cuenta con ustedes o no se cuenta con ustedes. Y gracias a Dios porque se cuenta con ustedes. Amén. Gracias a Dios. Pero fíjese que Pablo dijo, no. Él consideró, dijo, no conviene, no es nada seguro. Cuando está de buenas, apoya. Y cuando amanece medio lunático, ese día no está de acuerdo. Ese día no viene. Ese día dice, me regreso a Jerusalén. Y entonces, estoy mirando que quizás Bernabé, el hombre bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, lo dijo el Espíritu Santo, lo dice la Biblia. Sin embargo, quizás se encaprichó y se produjo un desacuerdo. Y entonces tomó a Marcos y se fue a Chipre y no se volvió a saber más de Bernabé. Se nombró otra vez cuando Pablo dice Marcos el primo de Bernabé o el sobrino de Bernabé, pero fue la única vez que lo nombraron. Pero Bernabé, fíjese que hermano que Bernabé, él había sido nombrado como compañero de Pablo, como alguien que estaba haciendo la obra de Dios y Dios estaba respaldando a Bernabé. Ahora, yo no sé qué hizo Bernabé después. Obviamente me imagino que siguió predicando, siguió echándole ganas, pero es posible que ya iba contra la voluntad de Dios. Es posible que ya iba en sentido contrario, haciendo la obra de Dios, predicando la palabra de Dios, pero quizás ya iba en contra de la voluntad de Dios. Y no se vuelve a saber. ¿Y por qué no se vuelve a saber? ¿Sabe por qué, hermano? Porque el libro de los Hechos, hermano, el libro de los Hechos, alguien dijo, y tiene razón, dijo, el libro de los Hechos no se debería llamar Hechos de los Apóstoles, porque así se llama, Hechos de los Apóstoles. Se debería de llamar Hechos del Espíritu Santo. Y eso es verdad. ¿Por qué Bernabé ya no se mira? ¿El Espíritu Santo dejó de obrar con él? ¿Dejó de estar en la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos ya no lo nombra. Y entonces, hermano, estoy mirando a un hombre, repito, que la Biblia dice que era bueno, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, pero que quizás se encaprichó. Quizás, hermano, dijo, no, si somos iguales. ¿Por qué Él va a hacer su voluntad? ¿Por qué Él no me toma en cuenta? O no sé cuál fue el pensamiento, pero lo que sí sé es que el desacuerdo fue tan grande que se separaron. Y ahí, aparte del capricho, hay otra pregunta. ¿Ese desacuerdo en Bernabé sería rebeldía? Recuerda lo que dice 1 Samuel. Dice que la rebeldía es como adivinación. Es como hechicería. Es como brujería. Y entonces, Bernabé, ¿sería rebeldía en el corazón de Bernabé? Quizás diciendo, no, Dios nos va a usar más a nosotros. Déjalos que se vayan. Y entonces se apartó, pero no se apartó solamente de Pablo, se apartó de la voluntad de Dios para hacer la obra de Dios. Por eso lo que yo debo de buscar es la aprobación del Espíritu Santo. Eso debo de buscar. Espíritu Santo, yo puedo hacer muchas cosas, pero dime, ¿qué quieres que yo haga? Mire, en la tierra ha habido tantas divisiones, y voy a decir eso con cuidado,
algunas han sido de Dios, pero algunas no han sido de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque dice la Biblia que Pablo enseñaba en las sinagogas, pero dice que los judíos empezaban a contradecir, y entonces Pablo agarró a los discípulos y se los llevó a un lugar a enseñarles a los discípulos. Ahí hubo una división. Ahí hubo una división. Pablo agarró a los discípulos, a los cristianos, y se separó de los de la sinagoga. Hubo una división, por una división de Dios. Ahora, en la iglesia, en la tierra, ha habido muchas divisiones. Algunas quizás han sido de Dios, creo yo, más de alguna. Es la manera a veces de obrar en Dios, pero no todas. Algunas han sido producto de un capricho. Y fíjense que en ese capricho, cuando la persona dice nosotros vamos a hacer una obra más grande, la persona invierte fuerzas. La persona incluye a su familia. La persona o las personas incluyen mucha economía. Incluyen de sus bienes materiales. Pero la pregunta es, ¿no estarán dando coces contra el aguijón? ¿Topes contra el aguijón? Y que Dios tenga que decirles, oye, ¿no te parece que es duro? ¿No te parece que está siendo contrario a ti? Porque, hermano, yo creo que la obra de Dios bendice a su pueblo. Yo creo que la obra de Dios bendice a su pueblo. Y, hermano, cuando uno está haciendo la obra de Dios, el gozo más grande nuestro es ver que la gente es bendecida, que la gente es prosperada, que la gente es libre, que la gente, hermano, su pensamiento se desata. Y de repente primero no tenía ninguna aspiración en la vida, pero cuando llega el evangelio rompe ataduras en la mente y ahora están interesados en alcanzar grandes cosas en Dios y grandes cosas en la tierra también. Y qué bueno. Yo me gozo con eso, hermano. Yo me gozo con eso. Hace poco platicaba con el hermano Trina y le decía si los incrédulos han alcanzado la bendición del evangelio. Los que no llegan a la iglesia han alcanzado la bendición del evangelio, porque Dios ha bendecido estas ciudades y las ha prosperado. Yo recuerdo